Comenzamos con Rubí contándole todos los eventos actuales a la tumba de Ai. Habían pasado 4 meses desde su debut como B. Komachi. Habían tenido varios conciertos pequeños y algunos streamings. Ya por fin se sentía que podía encajar con Shiranui y Minami, a lo que éstas le cuentan que en ocasiones trabajar con tanta gente del mismo medio resultaba incómodo, pues sus quejas podían ser tomadas como alardeos. De cualquier modo, en contra de la creencia popular, en lugar de una fuerte competitividad, había un gran sentido de compañerismo. Aún así, existía una fuerte jerarquía con respecto a tus mayores según los años de experiencia, causando miradas de desprecio por la gente fuera del programa de artes, cosa que incluso le hacía dudar de ir a hablar con Aqua. Y volviendo justo con este último, estaba charlando con un compañero sobre cómo él no había entrado al programa de artes, ya que a pesar de haber participado en algunos programas, no tenía talento para ser un actor hecho y derecho. Rubí se preguntaba si acaso Aqua planeaba hacer algo por sus acciones tan confusas, ya que no tenía idea de qué pasaba por su mente. Además, había adquirido novia recientemente, incluso si él decía que era por puro profesionalismo. Sentía que eso lo convertía en un enemigo de las mujeres, y planeaba ser buena con Akane cuando la conociera, además de seguirse esforzando en su carrera como idol para llegar al mismo punto que su madre, y después de eso se despidió de Ai. Nos movemos al lugar donde se llevaría a cabo la obra de Tokyo Blade, pues era el día de la primera reunión de todo el elenco. Aqua se encontraba con Kana, y en eso se cruzan con Melt, el chico con el que actuaron en el dorama tiempo atrás, a lo que éste lo saluda, pero el encuentro fue un poco incómodo. Melt entendía el porqué de esa reacción, pero les dice que había estado trabajando duro los últimos 9 meses en mejorar su actuación, y se despiden. Al final llegan a donde estaban todos los actores, viendo a Mel presentándose con humildad, a lo que los chicos hacen lo mismo. En eso aparece Raida, el productor principal de la obra, y vemos a Kindaishi Toshiro, el director, así como Goa-san, el guionista, y Sakuya, un veterano en producciones 2.5D. Ellos eran todos los integrantes por parte de Kaburagi. Ahora era turno de presentar a los actores de La Lalai: Norio, Mei, Koyuki, Kiro, Ryoma y la más conocida por nosotros, Akane. Solo faltaba presentar al actor principal, el cual estaba un poco desconcentrado y estaba rodeado de una aura sombría. Su nombre era Himekawa Taiki. Tal persona captó la atención de Aqua, pero por el momento era hora de trabajar en hacer de la obra todo un éxito. Harían una lectura del guión, y Aqua tiene la oportunidad de encontrarse con Akane, pues a pesar de estar en una falsa relación, tenían tiempo sin verse, y Akane, apenada por los eventos del Love Reality Show, planeaba ser quien ayudara ahora a Aqua, teniendo un pequeño momento entre los dos, aunque Kana veía desde lejos con una expresión de asco en su rostro. Melt, que estaba con ella, solo le echa más sal a la herida, reafirmando que ellos estaban en una relación, y aunque Kana lo desmiente, no podían negar que se llevaban bien, y seguramente por eso los escogieron, ya que interpretarían los papeles de una pareja. Tokyo Blade trataba de dos bandos espirituales luchando entre ellos, en el cual iban creciendo su amor y amistad. Kana formaba parte del grupo Shinjuku con el protagonista. Aqua y Akane eran parte del grupo de Shibuya. La obra adaptaría la guerra de Shibuya, y al parecer Aqua no tendría escenas con Kana hasta el final, pero era mejor para él, pues su pasión era tan grande que lo asustaba, y al compartir escena con ella solo estaría quejándose. Akane no lo veía como algo malo, pero para Aqua no era igual, ya que él no sentía pasión por la actuación, y solo lo hacía para acercarse a la verdad sobre Ai, para acercarse a Toshiro Kaneda, el director de La Lalai. Ahora que estaba de regreso el director, comenzarían a ensayar, a lo que Akane activa su modo actriz, y de esa manera todos comenzaron a practicar, mientras que Kaneda y Raida compartían sus opiniones sobre los miembros del elenco.
comparando sobre todo el estilo de actor inmersivo y adaptable de Akane y Kana respectivamente, aunque sentían que Akane llevaba la delantera, pero Toshiro no estaba tan seguro, pues aún tenían a Himekawa, el cual se unió al ensayo, dejando un gran impacto e incentivó a Kana a dejar de contenerse. Luego del ensayo, Himekawa invita a Kana a cenar para seguir practicando, y se llevan a Melt con ellos. Por otro lado, Akane estaba impactada, pues ella sabía que Kana no solía actuar de ese modo, y se preguntaba en qué momento mejoró tanto. Mientras que por otro lado, los directores hablaban de cómo escogieron ese reparto para darle un estímulo a los actores de La La Land, pues como eran muy competitivos, iban a buscar el modo de igualarlos, ya que eso era lo que hacía un actor, e incluso Aqua no parecía ser la excepción. 3 días habían transcurrido, y todavía tenían un mes para ensayar. Solían reunirse desde el mediodía hasta cerca de la noche, por lo que muchos no podían asistir todos los días a causa de sus trabajos, teniendo que recurrir a contratar suplentes para los ensayos, aunque había algunos apasionados que no le importaban los horarios. Algunos grupos habían comenzado a formarse. Estaba el grupo líder o principal, y otro grupo con los actores de La La Land. Akane, viendo a Aqua solo, se acerca con él, aunque se percata de que estaba fijado en Kana, y este comienza a contarle que ella solía adaptar su nivel según los actores que la rodearan, y en esta ocasión estaba con Himekawa. Si ella llegaba a igualar su nivel, Akane perdería contra ella en caso de no tomárselo muy en serio, provocándole un puchero. Después de eso, vemos la actuación de Akane, aunque le piden que intentara igualar la tensión, por lo que se concentra para dar un mejor resultado, el cual termina siendo pasable, pero la siguiente en escena era Kana, la cual no dudó en lucirse. Akane pensaba en que esa obra estaba mal desde el inicio, todo por culpa del guión. Su personaje, Sayahime, originalmente no aparecía mucho en la historia, salvo al principio como la heroína de Toki, pero Tsurugi se hizo más popular y terminó perdiendo su papel. Era una heroína destinada a perder. Sayahime no tenía mucho tiempo y tenía que rellenar los huecos con su imaginación, pero su interpretación y el guión eran muy diferentes, pues la habían cambiado mucho de cómo era originalmente. Pasó de ser una chica tímida con conflictos al matar a ser prácticamente una genocida sin aprecio por la vida. Cambios como esos eran normales hasta cierto punto, y aunque la habían maltratado demasiado, el autor original ya había dado el visto bueno, y no le quedaba otra opción más que adaptarse al guión. En un restaurante vemos a dos personas compartiendo unos tragos. Se trataban de Yoriko Kichiyoji, la autora del manga de Sweet Today, y Abiko Samejima, la autora de Tokyo Blade. La razón de su encuentro fue porque Abiko le cuenta que habría una adaptación teatral de su obra, y como Yoriko ya tenía algo de experiencia, quería que fuera con ella a ver el ensayo de la obra. Ya estaban a punto de irse, cuando Abiko pide un momento para ir a lavarse los dientes, y mientras tanto Yoriko pensaba en que a diferencia de un manga que podía llegar a ser elaborado por una sola persona, las adaptaciones estaban llenas de muchas personas en el proceso, lo cual podía dar lugar a muchos problemas, y en ocasiones era necesario meterles un poco de presión. En eso, decide ir al baño para encontrarse a Biko usando dos cepillos solo para terminar más rápido y no dejarla esperando, cosa que le reafirmó que era una persona extraña y solo esperaba que no hubieran problemas en el ensayo. Al día siguiente, Aqua y Akane estaban hablando sobre el guión, y Aqua le sugiere mencionarle sus problemas al guionista, pero ésta se niega, ya que era una cadena de mando que no debía romperse. Pero a Aqua no le importa mucho y va con el guionista de cualquier modo. Según él, si iban los dos sería más comprensible, a lo que ésta le comenta sus problemas con su personaje, y Goa, el guionista, le cuenta que él también tuvo sus dudas con eso,
pero no había suficiente tiempo en escena para representar ese conflicto apropiadamente. A diferencia de un manga, en una obra de teatro necesitabas un montaje más elaborado. Tenía que hacerse de manera organizada y simple, o tantas escenas terminarían confundiendo al público. Si solo se fuera a copiar el trabajo original, entonces un guionista no sería necesario. Ellos debían definir qué es lo que haría emocionante a la obra. Toshiro comienza a explicar que entre más activo es un personaje, más sencilla sería la estructura del conflicto, logrando hacer que las partes más interesantes sean fáciles de comprender. Ellos no debían mostrar la profundidad de los personajes, sino convencer al público de los conflictos entre ellos. Akane parecía burdamente satisfecha con esa respuesta, aunque en ese momento llegaron visitas. Eran Abiko y Yoriko, y esta última tiene un bello encuentro con Kana, incluso con Aqua también, pero en cuanto a Melt, bueno, su recepción fue poco cálida. Akane se presenta ante Abiko, aunque esta huye apenada, pues se ponía nerviosa al estar frente a tanta gente guapa. Dicho eso, toman asiento y comienza el ensayo. Abiko parecía bastante contenta, valoraba el esfuerzo de los actores y no sentía que pudiera hacerlo, pero por eso mismo tenía que decírselos. En eso dejó caer la bomba preguntándole si podían arreglar el guión, y en cuanto le preguntaron qué parte, ella solo pudo responder que todo. Le dicen a Biko que solo quedaban 20 sesiones de ensayo, y ya había dado el visto bueno anteriormente, pero esta dice que eso fue porque le dijeron que cambiaría de opinión al verlo en acción, y pensó que podría funcionar, pero si les estaba pidiendo que lo cambiaran era por algo. Goa le pide una disculpa y se compromete a arreglar el guión, pero Biko, al ver que él era el guionista, comenzó a descargar sus pensamientos contra él, acusándolo de haber cambiado la personalidad de sus personajes y metiéndose con su talento creativo, pero en ese punto fue detenida por todos los demás. Era normal que el guionista y escritor original no solieran llevarse bien al hacer adaptaciones. Para hacer un guión había tres momentos importantes. El primero era la reunión entre guionista y productor, el segundo la elaboración de varios borradores, y el último es cuando el guión estaba terminado y era revisado por el autor. Abiko envió muchas correcciones en ese punto, pero había muchas personas en la cadena de transmitir el mensaje entre autor y guionista. Tenía que pasar primero por el editor, luego por el encargado de la gestión de los derechos de autor, y de ahí al productor, sufriendo bastantes cambios en el camino hasta llegar al guionista, el cual tenía que trabajar con lo que tenía. Abiko no estaba satisfecha ni un poco con el guión, y llega al punto de ofrecerse a ser ella quien estaría a cargo de escribirlo, pues de otro modo retiraría su permiso para la obra, por lo que deciden aceptarlo sin muchas ganas. Y con respecto a Goa, podían mantener su nombre en los créditos y pagarle por su trabajo, pero ya no era necesario que se involucrara. Por la noche, Goa en su departamento pensaba cómo había aceptado el trabajo, incluso después de cambiar su horario en su trabajo, poniendo toda su alma y corazón en lograr un buen resultado, llegando a desvelarse y trabajar a cualquier hora sin parar, pensando en que lo había hecho bien. Pero ahora no podía evitar sentirse frustrado. Debido a la falta de un guión, tendrían que posponer los ensayos, cosa que le decepcionaba a Kane, pues como estarían actuando en un stage around, habría deseado tener más tiempo para ensayar, a lo que Aqua pregunta qué era eso, causando sorpresa, y a pregunta de Akane, Aqua explica que el teatro no le gustaba mucho, ya que los cambios de escenografía eran lentos y se veían muy baratos, dificultándole concentrarse en la actuación. Akane le dice que esa interpretación era anticuada y decide tomar sus cosas para invitar a Aqua a una cita. Le mostraría cómo era una verdadera experiencia inmersiva. Ya ahí estaban ante un monitor de 360 grados en lugar de un escenario tradicional, y en lugar de telón se abrió el monitor,
dando comienzo a la obra. Viento, 4D, asientos rotatorios y más dejaron grandemente impresionado a Aqua. Ya fuera de ahí, Aqua le cuenta a Kane que lo disfrutó más de lo que pensó. Sobre todo lo había sorprendido los asientos giratorios, ya que eso permitía tener escenas preparadas de antemano y realizar cambios de escena con mayor fluidez. Estaba demasiado maravillado, pero en eso se encuentran con Raida, el cual estaba ahí porque fue el encargado de la obra que habían visto, y le gustaba mirar el rostro del público al salir de las obras. Cuando sonreían al salir, le ayudaba mucho a motivarse. Dicho eso, Aqua aprovecha a preguntarle cómo iba el asunto del guión, aunque parecía que había problemas, ya que Goa quería salirse del proyecto. Aqua le dice que después de esa obra había aprendido algo. El otro guión estaba diseñado para aprovechar al máximo el escenario, pues hasta las escenas malas se veían bien, pero Abiko seguramente no sabría nada de eso y escribiría un guión de una manera anticuada. Sería imposible para ella escribir algo de este nivel siendo una amateur como guionista de teatro. De hecho, el guión de la obra que habían visto fue escrito por Goa. Él amaba el teatro y siempre ponía su corazón, logrando hacer felices a todas las personas con sus obras. Por eso realmente no quería decepcionarlo. Aún así, él era el único que podía hacer algo al respecto. Dicho eso, se despiden, y mientras Aqua y Akane caminaban, discutían al respecto de la situación. El problema principal era la falta de comunicación, y si pudieran solucionarlo, lograrían hacer una gran obra. Así que toma su celular para hacer una llamada, ya que como lo habían logrado emocionar, los ayudaría con un empujón. Abiko y Yoriko se encontraban hablando, en donde Yoriko le pide que intentara ser un poco más comprensiva y que confiara más en la gente de la obra, pero esta le dice que cuál era el punto, si solo sacarían una obra mediocre como Sweet Today. Ella pensaba que el 90% de las obras eran malas, y al final del día solo podías confiar en tu talento, dejando sin palabras a Yoriko. Al día siguiente, los chicos van a darle una visita a Yoriko, en donde ésta les da un pequeño repaso por su estudio. Abiko también iba a asistir, pero no había podido ya que su manga era semanal y no tenía tiempo, pues básicamente publicar manga semanal era un trabajo infernal. Además, les cuenta que la conocía desde hace tiempo, pues fue su asistente y siempre había sido una chica extraña. Pero analizando sus dibujos, como si fuera un test psicológico, descubrió algo. Ella quería entender a los demás, pero le era imposible y sufría a causa de eso. Fue por ello que decidió relacionarse más con ella, descubriendo que era alguien muy dulce, aunque poco después consiguió su propia serialización, siendo un bestseller y superándola en un abrir y cerrar de ojos. Cuando uno vende de esa manera, tiende a creer que su talento es insuperable, y los editores no ayudaban con eso. Ellos solo tenían dos trabajos. El primero era en hacer que se vendiera el manga, y el segundo era en no permitir que finalizaran la obra, pues si terminabas una serie exitosa afectaría a tus ventas, por lo que tenían que ejercer como niñeros de los autores. Akane le cuenta que Goa estaba por salirse del proyecto, y si no había algo que pudiera hacer para ayudarlos. Pero esta, recordando las palabras de Abiko, sentía que pensaba igual que ella, y aunque se puso a pensar luego de verla vender tan rápido, aún así tenía que estar para ella, por lo que entendía muy bien sus sentimientos con respecto a la adaptación, y no podía ayudarlos. Aqua estaba bien con eso, pero le pide un favor, y era que le entregara un sobre a Abiko. Yoriko llega al departamento de Abiko, donde ésta se encontraba desvelada trabajando y actualmente no contaba con un asistente, ya que prefirió despedirlo y dibujar ella en lugar de seguirle dando indicaciones. Llevaba 2 meses dibujando ella sola, durmiendo menos de 2 horas al día, y ese día no planeaba dormir o no acabaría a tiempo, a lo que Yoriko la regaña diciéndole que moriría si no se tomaba un descanso.
pero ella aún no podía morir, ya que aún tenía bastante trabajo pendiente, y eso sin mencionar el guión de la obra de teatro. Así que Yoriko decide ayudarla con los fondos sin importarle su opinión, y comienzan ambas a trabajar. Mientras trabajaban, Yoriko le dice que contratara un asistente rápidamente, y Abiko responde con que no le habían traído a nadie útil, y estaba siendo demasiado selectiva, a lo que Yoriko dice que aunque estuviera obsesionada con su trabajo, tenía que vivir como un ser humano. Abiko le dice que qué era lo que sabría ella, y Yoriko responde con que ella prefería vivir de la calidad de su trabajo y así evitar la comunicación. A lo que Abiko dice que no quería escuchar eso de alguien que no había vendido más de 50 millones de copias. Yoriko enojada le dice que al menos ella dibujaba mangas mucho más entretenidos, y le echa en cara el emparejamiento de Toki con Tsurugi solo por dejarse llevar por sus fans. Además, todos estaban trabajando muy duro. Sería genial que todos tuvieran éxito, y quizá lo habían olvidado por ser llamada genio. Pero de los 3 mangas que dibujaron, 2 eran aburridos. Era injusto que alguien con tan poco historial pudiera esperar que el trabajo de otros fuera siempre una obra maestra. Y de ahí comenzaron y siguieron sincerándose más entre ellas, hasta que Abiko reconoció que no podía llevarse tan bien con los demás. De ese modo siguieron con la discusión hasta el amanecer, cuando llegó el repartidor a recoger el manuscrito y ambas mangakas estaban destruidas. Abiko finalmente reconoció que por tanto trabajo no sabía qué pasaba por su cabeza y le pidió consejo para llevarse mejor con los demás, a lo que Yoriko le dijo que tenía que ser más accesible y colaborar con los demás. Había cosas que uno no podía hacer solo y no debía darle tanta atención al resultado. Abiko ante eso le dijo que había odiado la adaptación de Sweet Today, ya que el trabajo original era mucho mejor, y odiaba la idea de que arruinaran su trabajo. Yoriko con calma le dio un pequeño regaño. Vemos el teatro ante el cual se encontraba Biko con una entrada, la cual había recibido de Yoriko, y decide entrar a ver la obra. Después de eso, llegan a avisarle a Raida que entre los espectadores se encontraba a Biko, por lo que deciden llamarla. Ya reunido con ella y lleno de nervios, le preguntó qué le había parecido. Esta le dice que era muy diferente de lo que había pensado, y adquirió unas ideas para escribir el guión. En eso, Raida recuerda las palabras de Aqua, sobre que él era el único que podía hacer algo, así que decide ponerse serio y hablarle con toda la verdad. Él estaba en una posición difícil, pues tenía que mantener una buena relación con las editoriales, pero aún así necesitaban el permiso de Abiko para hacer la obra. Si ella decidía ejercer su derecho para mantener la naturaleza de su obra, usarían su guión sin ningún tipo de cambio, por lo que aunque tuviera problemas, tendrían que ignorarlos para que los actores pudieran ensayar. Si un novelista experimentado hacía un manga, no podría esperar que fuera perfecto en su primer intento. Lo mismo ocurría con el teatro. Por más experimentada que fuera, no sería capaz de hacer un primer guión perfecto, pero si insistía en sus derechos morales, tendrían que aceptarlo. Además, ella había visto la obra de Goa y le había gustado. Quería saber por qué no creía en su trabajo, a lo que Abiko, recordando las palabras de Yoriko, decide aceptar, aunque tenía una condición. Por la noche, Goa y Abiko estaban conectados. Trabajarían compartiendo datos en la nube y haciendo correcciones al momento hablando por teléfono. Ese era el límite de lo que Raida podía permitirles, por lo que de ese modo empezaron a trabajar. Al inicio había un poco de fricción, pero mientras avanzaban iban resolviendo sus diferencias, y antes de que se dieran cuenta, entraron en un flujo de trabajo bastante productivo, mejorando mucho la relación entre ambos. Para cuando terminaron al día siguiente, Abiko estaba encantada con el resultado, aunque Raida estaba preocupado, ya que cuando dejabas que los creadores se unieran, las cosas solían ir mal, pero como ya no tenían tiempo, tendrían que ir con eso.
Ya después, los chicos estaban revisando el guión, dándose cuenta de que casi todo el diálogo había sido removido, y mucho se basaba en lidiar solo con el movimiento, por lo que en pocas palabras, ahora todo dependía de los actores. Si algo fallaba, todo sería culpa de ellos. El problema del guión había sido resuelto, y ahora los ensayos habían sido reanudados. Todos estaban muy entusiasmados, y aunque se les avecinaba un trabajo más complicado, tenían toda su confianza depositada en el trabajo de Goa, aunque había dos personas que no lo estaban teniendo tan fácil con los cambios. El director pausa el ensayo y le pide a Aqua que en esa escena debía dar lo mejor de él y que fuera más serio. Era una escena en la que Sayajime moría en batalla, pero después despertaba milagrosamente. Aqua estaba actuando como en el manga original, pero necesitaba emociones más fuertes en una adaptación teatral. Tendría que generar emociones que no estaban en el manga. Necesitaba hacer una actuación emotiva. Después del regaño, Akane intenta darle algo de ánimos, a lo que en eso aparece Kana. Ese tipo de actuación se basaba en la personalidad, y ella sabía que Aqua no mostraba emociones, por lo que su actuación era igual. Su naturaleza era imitar lo que leía sin más, y aprovecha para jactarse de conocer mucho mejor a Aqua que su novia falsa. Aqua en sus pensamientos le da la razón a todo lo que dijo Kana, y le pide un consejo, a lo que ésta le dice que había varios métodos. Pero ¿qué haría si su madre muriera? La técnica consistía en actuar pensando en algo importante, por lo que para interpretar las emociones de Toki al ver a Sayajime revivir, tendría que pensar en algo alegre. Durante el ensayo, Aqua comenzó a pensar en momentos felices, todo lo ocurrido durante el Love Reality Show, después los momentos que vivió con Kana antes del concierto, y la primera presentación del nuevo B Komachi. Todos esos recuerdos pintaron una sonrisa en el rostro de Aqua, pero en eso apareció Goro detrás de él, su vida anterior, y comenzó a recordarle que no pudo salvar a Ai, por lo que no tenía derecho a ser feliz, y ahora lo único que estaba en su mente era la imagen de Ai después de fallecer, generándole un fuerte ataque de pánico, haciéndolo caer por un momento. Intentan asistir a Aqua, pero este dice que estaba bien e iría a tomar un descanso, dejando el lugar. En eso le dicen a Kane que como era su novia, ella tenía que ir a ayudarlo, por lo que va con él y le ofrece algo de beber. Planeaba llamar a su casa para que fueran por él, pero Aqua la detiene, ya que no quería que Rubí se enterara. Ella ya estaba viendo hacia el futuro, y no quería recordarle cosas, pero como alguien tenía que recibir a Aqua, deciden ir con Gotando a Taishi, el director. Al descubrir que Akane era la novia de Aqua, se sorprende, pues pensaba que esa persona sería alguien más. De cualquier modo, dice que no era la primera vez que le ocurría, y como Akane era su novia, decide acceder a contarle un secreto de Aqua. De niño había estado involucrado en el caso de un crimen, y a veces al recordar ese evento colapsaba de ese modo. Estuvo yendo a terapia, pero para dejar de preocupar a su familia fingió haber sido curado. Fue algo que incluso persiguió también al director, pero decide dejarlos solos para irse a trabajar. Mientras tanto, Aqua en sus sueños no podía dejar de pensar en ese momento, el olor a sangre, la sensación de sus manos frías, y sobre todo, se culpaba de no haberla podido proteger. En eso, entre murmullos, dejó salir el nombre de Ai, cosa que alertó a Kane, pues comenzó a recordar que Ai era la idol que le gustaba y había fallecido, además de que trabajó en la misma agencia que él, y Ruby también había revivido B. Komachi. Ambos hermanos tenían un vínculo profundo con Ai,
y activó su modo detective haciéndose muchas preguntas, pero se da cuenta de que el apellido de Ai nunca fue revelado y que ya había teorizado que pudo haber tenido un hijo ilegítimo. En eso, algo hizo clic dentro de Akane. Cuando Aqua despertó, se encontró con una Akane llorando, y esta le dice que se imaginó algo horrible y se sintió triste al pensar en eso, algo que no pudiera decirle a nadie y haber estado tan sola. En eso se lanzó a abrazarlo y le dijo que sin importar qué estaría de su lado, por lo que si estaba lidiando con algo pesado, ella cargaría con eso también. Aqua pregunta de qué estaba hablando, pero Akane decidió ya no darle más importancia al tema. Akane decidió hacerse cargo de preparar la comida e intentó darle de comer a Aqua en la boca, ya que ahora planeaba apoyarlo de la misma manera en que él lo hacía con ella. Después de eso, estando con el director, le pide ver una grabación de las actuaciones de Aqua de niño. Él no tenía problemas con hacerlo, pero eso era cosa de Aqua, aunque este decide aceptar e irse, sorprendiendo al director por el cambio de opinión. Así que miran una grabación. Akane estaba encantada, pero se da cuenta de que toda su actuación estaba muy preparada. Cuando filmaron eso, Aqua estuvo al borde del colapso, ya que no era muy buena expresando sus emociones, y cuando lo intentaba terminaba recordando su pasado. Su verdadero talento era tomar un acto que hubiera visto y reconstruirlo en su mente para actuar con base en eso, aunque no le gustaba mucho escuchar que se lo dijeran. Ya después Akane va con Aqua y le pregunta por qué hacía teatro, a lo que éste le dice que no lo entendería, pero Akane sigue insistiendo con el tema, a lo que Aqua le dice que qué es lo que haría si su objetivo fuera matar a alguien, una persona que estaba hasta la cima del mundo del entretenimiento. ¿Qué es lo que haría Akane en ese caso? A lo que ésta solo le dijo que de ser ese el caso, se ensuciaría las manos con él. Creía que había una razón para eso, por lo que incluso si Aqua fuera alguien malo, lo aceptaría y se encargaría de compartir la culpa con él, ya que eso es lo que haría una novia, incluso si era una relación falsa. Aunque no estaba siendo honesta, solo quería que Aqua fuera más responsable como novio, porque ella no quería perder contra Kana, pues tanto ella como Himekawa eran demasiado buenos, y si llegaba a perder moriría de la frustración. Por lo que qué es lo que haría Aqua en ese caso, a lo que éste acepta que era su responsabilidad no dejar que eso pasara. Luego de eso, los tres se reunieron a analizar el guión y pensar en qué hacer. Habían llegado a la conclusión de que debían utilizar una actuación emocional fuerte, por lo que el director cita a Aqua al día siguiente después del ensayo, pues le enseñaría desde cero. Vemos a Melt viendo sus antiguas actuaciones de Sweet Today, pensando en lo pésimo que lo había hecho. Ya fuera del teatro se encuentra con Ruby y Minami, las cuales estaban en ese lugar por insistencia de Ruby para visitar a Aqua, aunque esta última logra reconocer a Melt del programa y se presenta ante él, pero este les dice que Aqua ya se había ido. Aqua había estado llegando hasta tarde a casa últimamente y siempre se había estado yendo con Akane, por lo que planeaba marcarle para ver qué estaba pasando, pero Minami la detiene y le dice que en esa clase de situaciones solo podía haber una respuesta, y es que se juntaban a hacer cosas de adultos. Sin embargo, Ruby dice que Aqua no haría eso, no se descuidaría con una chica de instituto ni con nadie, y si lo llegara a hacer, lo odiaría con todo su ser. De cualquier modo, confiaba lo suficiente en él, así que no había razón para preocuparse. Dicho eso, le pide el favor a Mel de usar su baño, dejando a Minami sola por unos instantes, a lo que apareció Sakuya Kamoshida, el cual intentó ligar con Minami buscando su número de contacto, incomodándola un poco, aunque en eso llegó Melt a decirle a Sakuya que los productores querían verlo,
liberando a Minami de ese encuentro incómodo. Ya dentro, Melt le confesó que le había mentido, pues ella era amiga de la hermana de Aqua. No debía meterse con ella, pues eso podía entorpecer su trabajo y ellos debían ser profesionales. Sakuya solo le respondió que si ni siquiera sabía actuar correctamente, no tenía derecho a hablarle de profesionalismo. Estaba reduciendo la calidad del trabajo de todos, y solo lo habían contratado por sus contactos, pero él había llegado a ese lugar por su propio mérito, y después de esos ataques se fue, dejando a un Melt furioso e impotente, pues no le pudo responder nada, ya que sabía muy bien que todo lo que dijo fue verdad. Kana y Akane se estaban mirando fijamente, empezando otro conflicto entre ellas, pero no es hasta que Kana saca una revista, la cual puso muy tensa a Akane. Kana explica que escuchó que Akane había comenzado a actuar por inspiración de otra actriz, así que eso llamó su atención y compró un ejemplar de la revista de aquella época, todo para descubrir que había sido Kana la inspiración de Akane, dándole un golpe muy duro del cual aprovechó para mofarse un poco más. Akane admite que cuando la vio de pequeña decidió empezar a actuar a causa de ella, pero todo ese sentimiento de admiración se desvaneció en cuanto la conoció, a lo que la pelea de estas dos continuó por un tiempo hasta que tuvieron que separarlas. Ya a solas, Aqua calma un poco a Akane y le cuenta que esta era de hecho peor en el pasado, tanto así que le dieron ganas de matarla. Akane, por su lado, recordando su infancia, solo podía tener sentimientos confusos. Por otro lado, le preguntan a Kana por qué tanto rencor hacia Akane, a lo que ésta cuenta que cada vez que ella actuaba, eclipsaba el escenario. Ella y Akane tenían diferentes enfoques e ideas de lo que era una buena actuación. Un niño actor llamado Genio se convertiría en alguien normal al entrar a secundaria, pero Akane no solo seguía siendo llamada igual, sino que ahora era más reconocida que antes, lo que querría decir que ella tuvo el enfoque correcto desde un inicio. De cierto modo, podía decirse que era Kana la que estaba en problemas, pero ella nunca sintió que hubiera perdido ante ella y se fue al ensayo. Himekawa ofrece su punto de vista a Melt. Él consideraba que Akane era alguien diferente, alguien digno de ser llamado genio, pero Kana estaba más obsesionada con la idea de actuar. Cualquiera podría vencer a la otra, pero nada de eso importaba, ya que Kana ganaría, pues él estaba ahí. De ese modo, después del ensayo, todos se agruparon entusiasmados para ir a ensayar, porque ninguno quería perder. Y de ese modo pasó el tiempo hasta que llegó el primer día del espectáculo de Tokyo Blade. Era el día del evento, y entre los espectadores estaban Yoriko y Abiko, esta última muy nerviosa, pues aunque confiaba en el guión que hizo, no había garantía de que todo el mundo pensara que fuera interesante. Pero en eso aparece Goa, y le dice que él también estaba contento con su trabajo. Si sucediera lo peor, al menos habría dos personas que lo disfrutaron. Adentro de ahí vemos a todos los integrantes del Love Reality Show reunirse, los cuales también tienen la oportunidad de conocer a Ruby, la hermana de Aqua, ansiosos con ganas de conocer a sus padres debido a tremendos genes que tenían. Ruby estaba junto con Miyako, jactándose de haber sido invitada a los asientos VIP, y se fijan que también estaba el director entre el público. Este último pensaba en que había intentado instruirlos tanto como pudo, pero el trauma que sufría Aqua no era fácil de superar. Si sufría un ataque de pánico, la obra se vendría abajo, pero tenía mucho tiempo sin haberlo visto actuar de manera tan seria, así que tenía fe en que todo saldría bien, pues Aqua era un digno actor. Akane tiene otro encuentro con Kana, en el cual ésta le dice que a pesar de haber sido llamada genio, esperaba actuar contra ella otra vez, para poder derrotarla y que nadie la volviera a llamar ex prodigio.
yéndose después de decir eso, y Akane solo pudo decir que ella también había estado esperando por ese momento. Nos movemos con Aqua, el cual estaba solo en una habitación, recitando varias veces el nombre de Ai, hasta que casi se provocó otro ataque de pánico, pero logró calmarse. Intentó muchas cosas, aunque nunca pudo superar su ira. Eso y su arrepentimiento era lo que lo hacían arder, pero su dolor y deseo lo calmaban un poco, mientras que el rostro de Ai lo dejaba nada de un ataque, para después regresar a la normalidad. Pero todo estaba bien. Utilizaría todo lo que pudiera para compensar su falta de talento, pues el dolor de las heridas no servía de nada si no podía usarlo apropiadamente. Por fin había llegado el momento. Tanto el público como los actores estaban listos, y se abrió el telón. La historia comienza cuando el protagonista encuentra una espada única, y apareció Tsurugi, una de las guardianas de la espada, retándolo a un combate. 21 espadas habían sido reunidas, las cuales ofrecían poderes a su portador, y gracias a esta fue que pudo vencer a Tsurugi. Por lo mismo, quien fuera reconocido por las espadas como el más fuerte, sería lo suficientemente poderoso como para controlar toda una nación. Esa era la premisa base de la historia. En ocasiones los perdedores morían y en otras se unían como subordinados al protagonista. Fueron derrotando a sus rivales uno tras otro, consiguiendo nuevos aliados, pero no eran los únicos que formaron un grupo. El protagonista venía de Shinjuku y se enfrentaría contra la facción de Shibuya en el segundo acto. Sería ahí cuando la pelea entre ambos bandos comenzaría. Era el turno de Melt de compartir escena con Sakuya, un popular actor alabado por sus papeles en obras 2D, que a pesar de ser un frío mujeriego, tenía un enorme talento para actuar. Kaburagi y Raida hablaban sobre el casting, así como las distintas razones del por qué habían escogido a cada actor. Solamente era Meld quien Raida no terminaba de entender el porqué de su aparición. Su actuación no estaba al mismo nivel que la de los demás. Seguramente había sido obligado a participar, y quería saber por qué Kaburagi lo había escogido. A lo que este le dijo que solo era un capricho. Sabía que con el tiempo mejoraría bastante. Además, a Raida también parecía gustarle su actuación. A pesar de todo, era un chico muy trabajador. Su actuación ya no era la misma que en Sweet Today, pues había estado trabajando muy duro y seguramente dejaría huella, pero había una persona que podría decirle si fue un error o no. No había ninguna otra persona que fuera más crítica con Melt que ella. Cuando Melt entró a secundaria, comenzó a tener relaciones con una chica mayor, realizando que era alguien popular. De ahí en adelante eran las chicas quienes se acercaban a él. Hacía reír a la gente y se sentía como un galán. Las cosas le salían bien sin tener que esforzarse mucho. Todo el mundo tenía grandes expectativas en él como actor, así que decidió empezar con esa mentalidad. Yoriko pensaba en cómo durante la escena original era Melt quien debía sentirse como el más fuerte, pero no lo estaba transmitiendo en su actuación. No entendía por qué habían escogido a alguien tan malo para esa obra. Sakuya pensaba lo mismo sobre Melt, y le molestaba la idea de tener que rebajarse a su nivel. El mismo Melt también lo sabía. Desde que vio a Kana y Aqua actuar, se dio cuenta de que se tuvieron que contener por él, arruinando el trabajo de muchas personas. Si tan solo se lo hubiera tomado más en serio, todo podría haber sido mucho mejor. A causa de eso, estuvo entrenando todos los días sin parar para aumentar su resistencia, pues era muy importante para los actores. Cosa que Sakuya también notó, pues a pesar de haberse movido mucho, Mel seguía respirando establemente, y reconoció que había estado ensayando más duro de lo que pensó.
pero solo bastaba con ver la reacción de la audiencia. Todo el público lo tenía muy claro. Pensaban que era terrible. En eso, recuerda que Aqua le dijo que el que pensaran que fuera malo no era un problema. Al contrario, debía aprovecharse de eso. Solo tenían un mes hasta empezar la obra, por lo que era mejor enfocarse en mejorar un único aspecto en lugar de varios para lograr un cambio considerable. Cuando te miran por encima del hombro, bajan la guardia, como el chico que es acosado en clases, el chico de lentes, el típico otaku, o el actor que creías malo, haría algo increíble de la nada. Y en ese momento, Melton logró ganarse al público. Había logrado igualar la escena del manga original, cosa que dejó a Biko encantada, mientras que Yoriko no tenía palabras de la sorpresa. Aunque aún había aprendido algunos trucos, el público buscaba una actuación. Si no la conseguía, no sería nada. Esa era la escena en donde era derrotado y se enfrentaba al enemigo usando solo sus agallas, la mejor parte de su personaje. En eso, recuerda cómo en el pasado le dijeron que estudiara más a su personaje, y pensó que todos ahí estaban en otro nivel. Podían comprender las emociones del personaje y expresarlas. Solamente leer el guión no era suficiente. En eso, ve a Akane hablar con Aqua sobre la interpretación de un personaje que no era ni siquiera suyo, a lo que se da cuenta de que no podría ser como ella. No sabía qué tipo de persona era su personaje. Ya en casa siguió analizando el personaje. Fue golpeado, era patético y había sido derrotado, pero se creía genial. Era justo como él. En eso comenzó a entenderlo. Estaba frustrado, pues se había creído muy genial, pero luego descubrió que no lo era. Vergüenza, frustración y más. Entre llantos, Mel finalmente había entendido cómo se sentía. Su personaje tenía sentimientos, y desde los ojos hasta las puntas de los dedos se sentía frustrado, tanto que le llegaría al público a través de su actuación. Había pasado mucho tiempo explorando esos sentimientos, trabajando todo un mes solo para ese minuto, así que no le importaba si Sakuya tenía 10 años actuando. Ese minuto nadie se lo iba a ganar. Las expresiones de todos hablaban por sí solas. Incluso Yoriko no pudo contener el sentimiento. Y Kaburagi se jactó de tener razón. Melt cayó al suelo derrotado, y dentro del contexto de la obra llegaron Kana y Himekawa para relevarlo. Ya detrás de bastidores lo felicitan por su actuar, y habla con Aqua sobre cómo finalmente entendía a lo que dijo sobre que la actuación se basaba en la emoción, y le parecía muy divertido. Kana y Sakuya estaban actuando, aunque un efecto de sonido interrumpió una línea de Sakuya, a lo que Kana comenzó a improvisar, demostrando ser alguien muy flexible, pues introdujo el nombre de la facción Shibuya que fue cortada por el efecto de sonido de una manera en la que su personaje lo haría de manera natural. Kana se encontraba en otra liga comparada incluso con alguien como Sakuya, quien no era para nada malo. De momento, la obra transcurrió con normalidad hasta llegar a la parte de la aparición de Sayahime. Esa escena tuvieron que reescribirla varias veces, recortando su largo monólogo, dejando toda la comunicación en sus acciones. Akane estaba demostrando sus emociones llenas de conflicto de una manera muy natural, con pocas palabras. Incluso si sus pensamientos habían sido recortados, podías imaginarlos solo con verla. Todas las inconsistencias que hubo en el guión habían sido resueltas. Todo gracias a que Akane era alguien increíble. Llegaría la próxima escena, donde ambas facciones entraban en conflicto, el clímax de la historia.
El rostro de Kana le denotaba que sentía que ella tenía el enfoque correcto de la actuación, pero aún así no pensaba perder, pues fue gracias a ella que Akane estaba ahí. Por mucho tiempo había estado esperando ese momento. Vemos una actuación de Kana de pequeña, demostrando su talento para llorar y dejando una Akane maravillada. Sentía que era una persona demasiado increíble, con demasiadas capacidades, a lo que su padre le sugiere intentar actuar y le dan un panfleto de una obra de unos niños del otro día. Sin embargo, Akane se sentía demasiado nerviosa como para intentarlo, pero ante la posibilidad de llegar a conocer y hacerse amiga de Kana, todas sus dudas se disiparon, por lo que comenzó a trabajar muy duro a partir de ese día, todo para poder acercarse más hacia ella, aunque eso cambió el día que la conoció por primera vez. Vemos a Kane en una sala de audiciones, teniendo problemas para abrir una botella, a lo que un sujeto, confundiéndola con Kana por su sombrero, la ayuda y después le dice que no tenía de qué preocuparse, pues ya la habían escogido. Toda la audición era una farsa, pero en eso apareció la verdadera Kana, por lo que viendo que la había cagado, decide irse de ahí. Nerviosa por estar frente a Kana, Akane le menciona que al parecer ya la habían escogido y que debía ser un tipo de error, pues ella no usaría esa clase de trucos. Pero Kana no solo no lo niega, sino que lo confirma, diciéndole que ese trabajo era suyo desde el inicio. Kana no tenía problema con ello, pues así recibía más trabajo, y el talento no importaba en ese momento, pues cualquiera podía hacer ese papel. Así que era mejor escogerla a ella para que les hiciera ganar más dinero a los productores. A nadie le importaba la actuación. Akane sabía que ella tenía que estar mintiendo, pero antes de poder seguir, Kana le quitó el sombrero que llevaba puesto y le dijo que odiaba a las personas como ella y que dejara de imitarla. Nunca pudo entender por qué dijo eso, así que estuvo estudiando por demasiado tiempo, hasta que finalmente comenzó a entender un poco por qué había dicho eso. Solo estaba asustada, ya que estuvo perdiendo sus trabajos, perdiendo su sustento de vida. Además, quería que se fijaran en ella y que fuera necesitada. Caminaría al lado de todos, siguiendo sus pasos, llenando las expectativas y viviendo junto a todos. Pero eso estaba mal. Solo era una fachada, pues la Kana que ella amaba era más egoísta e imponente, alguien que brillaba tanto que dejaba en ridículo al sol. Era por eso que odiaba a la Kana actual, la que había sido aplastada por los adultos a su alrededor, y el tipo de actuación que más se adaptaba a ella no era así, sino una que devoraba a todos a su alrededor. Debía dejar de igualar su nivel al de los demás, pues ese no era su rol, y por eso ella se lo enseñaría, una actuación que devoraba todo a su alrededor. Kana no debía continuar siguiéndole la corriente a su entorno, y por eso la deslumbraría para que se animara a pelear contra ella. Kana estaba en shock, pues aunque hubiera muchos actores en ese momento, Akane se había convertido en la estrella indudablemente. Kana había captado las intenciones de Akane y planeaba competir contra ella. Quería bailar con Akane, pero en eso comenzó a recordar su pasado y todo cambió de repente. Lo había captado todo, prefiriendo dar un paso atrás para destacar aún más a Akane.
pues si ella lo hacía bien, la obra saldría perfecta, y todos estarían felices si eso pasaba. Ya no necesitaba alimentar más a su ego, esa era su manera de actuar. Como si estuviera iluminando a Kane y prestándole su brillo. Akane no se sentía bien. Quería saber por qué Kana hacía eso. Solo quería sincerarse con ella. Después del acto, Akane le cuenta a Aqua que no quería ganarle de esa manera, a lo que éste le dice que estaba bien, pues la verdadera Kana era la que ponía su cara de mírame. Esa era la Kana a la que Akane quería vencer, por lo que Aqua le ofrece su ayuda para sacar esa faceta de Kana a la fuerza. Himekawa le dice a Kana que su actuación debía haber sido más enérgica, pues el centro de la obra eran las actuaciones principales como la de ella, aunque Kana solo dice que si todos iban por ahí improvisando, alguien tenía que mantener todo en orden. En eso, Himekawa se pone sus lentes por un momento, pues no le gustaba usar lentes de contacto, incluso si con ello no pudiera ver las expresiones de sus compañeros al actuar, ya que el público tampoco podía distinguirlas desde la distancia, y no basaría su actuación en algo que la audiencia no pudiera ver. Un actor debía ser capaz de trabajar solo viendo los movimientos de los demás. También estaba revisando el guión, pues planeaba improvisar un poco o de otro modo sería opacado por Akane. En eso comienza la escena entre él y Aqua. Himekawa era la cabeza de la Lalai. Había emoción en todos sus movimientos, digno de una verdadera actuación emocional. Y le estaba pidiendo algo de diversión a Aqua, pero este no planeaba responderle. No iba a pelear contra alguien con quien no podría ganarle. Lo que Aqua estaba haciendo era una actuación de contraste carente de emociones. Para enfrentar el fuego de Himekawa, Aqua usaría una actuación más fría, pero él no era alguien que pudiera ser vencido por algo así de simple. Ya se acercaba la escena improvisada de Himekawa, pero en eso, este aventó a Kana contra Aqua, dando a entender que les estaba dejando todo a ellos dos. Kana planeaba manejar la situación, pero Aqua se le adelantó, comenzando a improvisar una gran serie de líneas que la tomaron con la guardia baja, solo para volver al guión de una manera natural, logrando hilar perfectamente el primer encuentro entre Tsurugi y Toki, donde después comenzaría su relación. Se preguntaba si Aqua siempre había sido tan bueno para improvisar, y se dio cuenta de que él la había traído hasta ese punto. Todos estaban mirándola en ese momento, y comenzó a recordar las palabras de Himekawa, mientras que Aqua no quería que Kana pensara en nada. Él se encargaría de los detalles. Él manejaría todo lo que le pudiera arrojar, todo para que pudiera actuar como siempre había querido. Así que sin remedio, Khan aceptó su condición y se preparó para brillar. Su madre siempre quiso ser actriz, fue por eso que usó a Kana para cumplir su sueño, pues cuando se hizo popular, comenzó a conocer a sus artistas favoritos y ser invitada a reuniones privadas. Su madre disfrutaba tanto sentirse como alguien importante dentro de la industria, que ella también lo hacía. Solo necesitó actuar sin mucho empeño y comenzar a ser llamada genio. Todos esos días en que su madre sonreía fueron los mejores días de su vida, pero todo cambió cuando su popularidad comenzó a bajar. Los obligaba a escogerla para aumentar sus ventas e insistir en aumentar su tiempo en escena, y también comenzó a desquitarse con ella, llegando al punto de que su padre la engañara con otra mujer. Su madre amaba a la Kana famosa,
Solo le quedaba ser popular o de otro modo. Fue entonces que el director le dijo que tenía que llevarse mejor con los demás. Fue gracias a esa advertencia que pudo mantenerse en la industria, pues también con Aqua aprendió que no era un genio y que la gente prefería personas con las que era fácil trabajar. En pos de sobrevivir, tuvo que adaptarse a los demás, y como todos se divertían, ella también lo hacía. Si a todos les gustaba eso, no importaba que no fuera ella quien destacase, pero había alguien a quien no le importaba nada de eso. Aqua, quien le dijo que incluso si ocasionaba problemas, que hiciera lo que quisiera, pues todos querían ver de lo que era capaz. Era momento de que actuara como siempre había querido, y él también deseaba verlo. Kana sabía muy bien que ya no podía continuar negándose, y culpando a Aqua de todo, comenzó a desatarse. Todo el público estaba sin palabras, incluso Kaburagi lo había olvidado. Kana era conocida por su gran llanto, pero era con esa actuación con la que se había hecho de un nombre, una actuación radiante digna de una verdadera estrella. Trabajaba con ella porque era fácil, pero a pesar de todo aún seguía teniendo su toque. Kana por fin se había liberado, así que ahora esperaba que Aqua la mirara, mientras que Akane, por otro lado, no podía con la emoción. Kana, Akane, ellas dos se divertían al actuar y era maravilloso, pero para él no era lo mismo. Él no tenía ese don. Por otro lado, Akane veía contenta, pues esa era la Kana a la que quería derrotar, y se lanzó a actuar. De ese modo, la obra siguió su ritmo normal, mientras Aqua mantenía un rostro serio y recordaba que poco antes el director le preguntó si actuar ya no le divertía, pues se iba haciendo más serio entre más se divirtiera. Luego, todavía más atrás, Akane le contó que los ataques de pánico no eran tan extraños, solo que primero tenía que encontrar qué era lo que los desencadenaban. El director le dijo que era la culpa, pues después de verlo, se dio cuenta de que cuando se volvía uno con su actuación, comenzaba a divertirse. Pero era en ese punto en el que siempre sufría los ataques. Se sentía mal al divertirse. Todo culpa de la muerte de Ai, su madre. Ya que sí, el director sabía la verdad, pues lo conocía de mucho tiempo y comenzó a atar cabos. Le dolía que Aqua no pudiera disfrutar y lo hiciera solo por venganza, por lo que le sugirió dejar la actuación por un tiempo, pero Aqua insistió en que no importaba, su único motivo para vivir era para vengar a Ai, a lo que el director, con dolor, le dijo que entonces solo tenía una opción, una dura y difícil opción, no podría permitirse disfrutar actuar. Para las personas que sabían actuar, solían disfrutar hacerlo. Esa era la mayor ventaja, pero para Aqua tendría que ser al revés. Tendría que sufrir. Tendría que experimentar un amargo dolor. Y volvió a recitar el nombre de Ai en su mente. Necesitaría quitar a Himekawa de su camino. Kana y Akane tendrían que ser superadas también. Todo para ser alguien famoso en esa industria. Con eso bastaba, no necesitaba nada más, pues para él, actuar era su manera de vengarse. Nos remontamos al pasado, cuando ahí los niños estaban viendo la película en el cine que grabaron, y al salir de ahí, Ai comenzó a elogiar a Aqua, diciéndole que de grande sería el actor más genial de todos.
De regreso a la obra, Aqua estaba actuando de una manera impulsada por el odio y la tristeza luego de perder a un ser querido. Su actuación estaba siendo desgarradora, mientras que éste estaba teniendo un debate interno con su otro yo, el cual estaba recriminando el haberse divertido, diciéndole que él no tenía permitido vivir una vida normal, todo en una recreación mental del momento en el que Ai murió. Intenta negarse lo que estaba diciendo, pero era el mismo, no podía mentirse, no pudo hacer nada por su debilidad, y ahora se quemaba por el arrepentimiento. Estaba frustrado y agobiado, deseando poder escuchar su voz otra vez, y era ese sentimiento el que iban a usar. Regresando a la obra, la pelea había terminado, aunque Sayahime no sobreviviría, pues había usado el poder de su espada para transferir las heridas de todos los combatientes hacia ella. Les había demostrado su compasión, dominando la batalla desde un principio, pero no todo había terminado, pues usarían la espada en ellos. Aqua pensaba en cómo había estado soñando las cosas según su conveniencia, como una historia de fantasía llena de milagros. Si tan solo Ai le enseñara que ese sueño no podría volverse una realidad. Y paralelamente, al mismo tiempo que Sayahime despertaba, Ai abrió los ojos una vez más. Aqua se lanzó a llorar como todo un niño mimado, a lo que Ai se burló un poco de él, diciéndole que ella no moriría por algo como eso, creando un escenario perfecto, uno que había deseado incontables veces, un sueño que nunca podría volverse realidad. La obra finalmente había terminado, entre medio de una gran ovación del público, cerrando así el telón de Tokyo Blade. Detrás de bastidores, todos los chicos de Love Reality Show estaban felicitando a Kane por su gran desempeño, mientras que por parte de Kana, esta estaba actuando con su actitud despreocupada de siempre, y Ruby le dijo que después de todo sí que era una actriz, y Kana en efecto podía ser llamada un genio, pero esta, tomando una actitud un poco más seria, dice que estaba lejos de serlo. Actuar como quisieras y fingir ser un genio era algo fácil. Lo que era verdaderamente difícil era otra cosa. En su momento, Akane fue alguien diferente, como si hubiera una cosa por encima de ella, una presencia deslumbrante que no podía ser imitada, y la actuación de Aqua que podía ponerte a temblar. Lograr eso con facilidad era el verdadero talento. En otro lugar, vemos a Toshiro, el director, y Kaburagi conversando. Estaban hablando sobre la obra y cómo hubo algunos actores que lograron transformarse a mitad de la misma, refiriéndose a Kana, pues al principio no tenían expectativas en ella, pero nunca se sabía lo que podía pasar. A lo mejor había encontrado otro enfoque además de ser una idol. Y Kaburagi menciona que había otra razón del por qué nacían chicas catalogadas especialmente lindas. Había algo llamado el poder de persecución de la lindura. Cuando pertenecías a un grupo de idols o conseguías un reconocimiento, te hacía ver más linda de lo que se era en realidad. Ese poder te hacía creer que eras especialmente bella. Ese era el talento de las estrellas, y en aquel momento Kana lo tuvo y comenzó a reírse, pues se le había ocurrido algo interesante, mientras que Toshiro, a pregunta de Kaburagi, menciona que la actuación de Kana al final había resultado interesante, pero era alguien más quien había captado su atención. Después de eso, vemos a Raida observando los rostros llenos de alegría de las personas que iban saliendo, confirmándole que había sido un buen espectáculo, y de ese modo se cerró el telón, pero la historia aún no se había detenido, y un nuevo espectáculo estaba comenzando.
¿Qué es lo que se viene en el sexto arco de la privacidad? ¿Qué es lo que habrá descubierto Aqua con las pruebas de ADN? Todo eso y más se sabrá en los próximos arcos. Pero dicho eso, hemos llegado al final de este video. Yo sé que me demoré demasiado con esta tercera parte, pero la verdad es que este arco fue bastante largo y se me complicó mucho a la hora de intentar contar el hilo de la historia junto con el de la obra y que se entendiera perfectamente sin perder muchos detalles. Así que espero haberlo logrado y que les haya gustado mucho. Eso sin aparte mencionar la gran cantidad de edición que puse en el video, que tomó bastante tiempo. Me gustaría seguir diciendo más cosas al respecto, pero yo sé que casi nadie ve esta parte del video. Así que de momento solo les diré que si les interesa una narración del próximo arco, ya que ya no sé si seguirlo considerando un resumen, apoyar este video a muerte, que los videos de Oshinoko son de los que más me cuestan hacer, así que apreciaría todo el apoyo posible. Ahora sí, dicho todo eso, me despido y nos vemos en el próximo video.